Miren, a propósito del tema jurídico que se ha estado planteando acá en el programa durante todos estos días, como abogado, uno tiene que tratar de informar a la población, aquellos que no saben. Los que no saben, bueno, los que saben sería llover sobre mojado. Respecto de lo que tiene que ver con los motes, en una ocasión yo lo planteaba aquí y decía que cuando usted le pone un mote a un proceso penal, por ejemplo, cito, caso Pulpo, caso Medusa, obviamente usted está procurando influir y denostar la figura de los encartados. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 0225-2025, lo explica de manera detallada. Miren, a veces uno tiene ideas encontradas, pero cuando usted profundiza en la motivación de una sentencia, usted encuentra razón. Me pasó con la ley, la de Trujillo, que yo decía que eso es una ley inconstitucional, pero luego alguien la subió, llevó una acción de inconstitucionalidad y el tribunal lo explica, dice por qué no es inconstitucional. ¿Y qué dice el tribunal? Dice, bueno, que permitirle a la gente venir ahora a exaltar, a alabar el nombre de Trujillo, que es lo que prohíbe la ley, las alabanzas a Trujillo, sería una afrenta a la familia y a la dignidad de las personas que fueron asesinadas en ese periodo. Y lo explica de manera muy detallada, y ahí yo le veo razón. Dice el tribunal, no es que no publiquen un libro de él, no es que no den la parte histórica, es que no vengan a alabarlo, porque hacer eso sería entonces una afrenta contra las personas, la dignidad de las personas que fueron ultimadas en ese régimen y también a sus familiares que sufrieron torturas, mutilaciones, desapariciones, asesinatos. Y entonces cuando usted, en principio cuando yo digo, no, pero se equivocó el tribunal, pero cuando voy a la sentencia, que veo cada una de los argumentos motivacionales, digo, es verdad, me convenció el Tribunal Constitucional. Igual que esta sentencia, cuando la leo, encuentro razón. ¿Qué dice el tribunal? Que los motes normalmente se utilizan para esconder la información, es decir, están investigando a alguien por un caso de narcotráfico y le ponen el caso niño, pero no tiene que ver con nada ni de las personas involucradas ni con el caso en sí mismo. Es para que nadie sepa que se está hablando de narcotráfico y de qué caso se está hablando. Es para ocultar la información y dice el Tribunal Constitucional que eso es algo interno. Algo interno. Por ejemplo, aquí hubo un caso de corrupción famosísimo. ¿Cómo se le puso? Caso Odebrecht. ¿Por qué? Bueno, porque el caso tenía que ver con la empresa Odebrecht. Sí, fue en el mundo, pero aquí caso Odebrecht. Entonces, ¿cómo se le puso? Por ejemplo, en Brasil, caso Lava Jato. Pero tiene que ver con... Bueno, Lava Jato fue la investigación y luego terminó con la gran multinacional Odebrecht, que aquí tenía una oficina en el gobierno. Pero era para ocultar, porque el mote es para ocultar la información, incluso dentro de lo que están investigando. El caso Lapicero, pero para que nadie sepa que estamos hablando de un caso de corrupción, no guarda relación. Entonces, pero cuando tú le pones caso Pulpo, está diciendo que los imputados actuaban como tenían tentáculos. Entonces eso, según lo que explica de manera muy detallada el Tribunal Constitucional. ¿No la mandaste? No, por ahí, la 0225-2025, entra el Tribunal Constitucional. Tiene 100 páginas. Yo le tengo una... Tiene que tirarte 100 páginas, eso sí. Yo le tengo como una especie de cuidado a este tribunal compuesto por este grupo nuevo y por las decisiones últimas que yo he visto. Siempre será así, pero tú tienes que ir... cuando Milton no. No, pero tú tienes que... No, igual, siempre ha sido así, pero tienes que irte a la motivación. Tenía un carácter. Tienes que irte medio político. No, pero tienes que irte a la motivación, porque a veces, aunque parezca medio político, si la motivación es tan correcta, no hay por qué, ¿verdad?, contradecirle en ese aspecto. Entonces, miren, respecto de eso, es importante que tengamos un tribunal constitucional donde la gente pueda ir a reclamar. Señores, aquí una mujer no se podía casar hasta que pasara un año. ¿Pero cómo va a ser? Porque a alguien se le ocurrió
que no, que la mujer tenía que esperar pasado 9 meses para poder casarse después de divorciarse. ¿Pero quién le dijo a usted? Era más fácil que se hiciera una prueba de embarazo. Que no importa, porque aún estando embarazada de la persona de la que se acaba de divorciar, no quiere seguir con él, se puede divorciar inmediatamente. Y entonces eso va al Tribunal Constitucional y dice, esto no es correcto, y lo quita. Pero también algo que ya ha ido arreglando el Tribunal Constitucional son miles de decisiones. Usted puede estar de acuerdo o no. El caso por ejemplo, el cónyuge que no heredaba. Ejemplo, mi esposa y yo creamos una fortuna y entonces a mí me toca el 50% de la fortuna, ¿verdad? Y todo el otro 50% es de los herederos, de los hijos. Ajá, pero ¿y yo? O sea, yo tengo mi 50%, si estamos juntos me refiero, mi 50% que lo trabajé yo y luego yo soy de los herederos también, porque yo formo parte de la familia. El 50% de la mujer es el que se parte. Claro, y del hombre se parte. Entonces a mí me toca en ese momento se abre la sucesión del que muere. Sí. Y entonces solamente participaban los descendientes, vamos a decir, ajá. Que él se quede con sus 50 y del 50 participa en 5, si son 4. Ajá, pero que el cónyuge, por ejemplo, la mujer o el hombre supérstite, es decir, superviviente, también le corresponde heredar del 50 que no le correspondía. Entonces, eso no estaba y el Tribunal Constitucional ya mandó al Congreso. Fíjense ustedes cómo se van arreglando los entuertos. Al final, cuando desaparezca el padre, entonces ellos son 100%. Pero en el caso Jean Alain, y que no parezca esto una defensa, yo estoy pegándome del derecho, porque a usted le puede pasar. En el caso de Jean Alain, le ponen una alerta migratoria. Usted no puede salir del país. Y le dice el Tribunal Constitucional a la Procuraduría, no, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que tener la orden de un juez que diga que esa persona no puede salir del país. ¿Sabe por qué? Porque lo hacían de manera medalaganaria. Un fiscal le daba... Yo hice un habeas corpus por una persona que sin haber tenido nada, solamente por un nombre y un apellido, cada vez que pasaba por migración, la detenían. Pero, otro aspecto, a ti te imputan un hecho, y eso le puede pasar a cualquiera de ustedes, le imputan un hecho, y vienen y emiten una orden de arresto y luego tú no puedes obtener una certificación de no antecedentes penales, porque dice la Procuraduría, no, tú tienes un caso abierto. También le dijo el Tribunal Constitucional, eso tampoco tú puedes hacer eso. Pero lo siguen haciendo. ¿Qué tú tienes que hacer? Llevarle una acción de amparo, lamentablemente, para que puedan emitir la certificación, y lo hacen constantemente. Sí. Pero ya el Tribunal Constitucional, tú tienes que agarrarte, porque hay varias sentencias que lo dicen. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es que tengamos un Tribunal Constitucional. Que usted esté de acuerdo o no, bueno, y eso es otra cosa, pero vamos arreglando en el camino, hemos ido arreglando esos entuertos que tiene el sistema. De manera que, qué bueno, y este es el título, qué bueno que tenemos el Tribunal Constitucional, donde nos podemos ver la cara, grandes y chiquitos. Grandes y chiquitos, nos podemos ver la cara en el Tribunal Constitucional, y ahí le han dado durísimo a todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ley del DNI? La que intentaron meter de manera subverticia para... ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? La sacó de cuajo, le dijo, eso no sirve. Y se la sacó al gobierno, porque eso es una ley del presidente Luis Abinader. Se la sacó, le dijo, eso no sirve. Hagan otra de nuevo y sométanla. Entonces, qué bueno que tenemos Tribunal Constitucional, que usted podrá estar en algún momento de acuerdo, en otros no, pero por lo menos allí sí le escuchan y allí sí, por lo menos en más de un 90%, están salvaguardando los derechos fundamentales y la Constitución de la República Dominicana, que es lo principal. Tenemos que cuidar eso. De manera que yo estoy contento porque tenemos un Tribunal Constitucional que sí vela por los derechos de la gente, como a veces no pasa en otras jurisdicciones. Muy bien. Que recientemente falló el tribunal un recurso de amparo en el cual se le decía que no es posible por un decreto otorgar nacionalidad dominicana a un grupo de haitianos que pretendía, pero era lo que conoció, ¿qué fue? El hecho de el amparo de cumplimiento, porque era un decreto que mandaba a la institución que es subalterna del Poder Ejecutivo, que es Interior y Policía, que lo hiciera. Y ellos desconocieron el decreto y dijeron, es imposible hacerlo. Y eso sí lo declaró que era posible, la acción de hacer, el mandato que tenía del presidente al Interior y Policía, pero han dejado de lado el inconstitucional
que era el decreto mismo. Francis. Oye, me dejaron el decreto, no se ha tocado, no se ha dado sentencia, pero en el de cumplimiento le dicen que es correcto, que el interior del policía debe de cumplir la orden que le dio su jefe. Muy bien, vamos a Entienda la pausa. así, sí, y le Vamos. puso un número de 50 en vez de los 500,000.